Las cruentas guerras y la paz difícil, las convulsiones sociales y los avances científicos han hecho del siglo XX una aventura irrepetible y sin sosiego. Esta es la película de una época que, contada sin pasión pero apasionante y recogida en 6 vídeos, compone un archivo único. En fin, el mundo entero en el salón de su casa. Nuevo vídeo Philips Matchline Turbo Drive. El vídeo Philips Matchline Turbo Drive. El nuevo estándar en rapidez de manejo y estabilidad de imagen. Todo ello diseñado con objeto de proporcionar a sus clientes lo más avanzado para disfrutar al máximo de sus horas de ocio y diversión. Calidad de imagen. Los vídeos Philips Turbo Drive cuentan con sofisticados cabezales de vídeo cortados por láser. Esto proporciona una precisión y una estabilidad excepcionales, hasta 10 veces mejor que con los métodos convencionales. Autolimpieza de cabezales. Autotracking digital. Reductor del ruido de imagen. Control de sharpness. Turbo Drive. La velocidad de funcionamiento del Turbo Drive se pondrá a prueba en 3 mangas. Vamos a comprobarlo. Siéntese y mire. Vídeo, Gran Premio, primera manga. Introducción de la cinta. ¿Cuánto tiempo necesita su vídeo para reproducir una imagen una vez que ha introducido una cinta? Tiempo, 3,7 segundos. Segunda manga. De pausa a reproducción. Utilice la función de pausa. La reanudación es casi inmediata. Tiempo, 0,4 segundos. Tercera manga. Bobinado o rebobinado de una cinta de 180 minutos. Desde este momento, bobinar o rebobinar es cuestión de segundos en vez de minutos. Tiempo, 95 segundos. Vídeo Philips Matchline Turbo Drive. Líder absoluto en rapidez de funcionamiento. Diseño. El vídeo Turbo Drive ofrece un revolucionario diseño de carga central. Por supuesto, el mando a distancia combina con el extraordinario diseño del vídeo. Todo ello cumple con un objetivo: una facilidad de manejo excelente. Elección de idioma. Programación hoy. Si desea grabar un programa que se emite el mismo día, solo tiene que introducir el número de canal y la hora de comienzo. Una ventaja más: edición sincronizada. Por supuesto, el vídeo puede trabajar con los nuevos avances electrónicos. Es totalmente compatible con Canal Plus y se puede instalar fácilmente con un receptor vía satélite o una cámara de vídeo portátil. Pero finalmente, lo importante es lo que el usuario experimentará al utilizar su nuevo vídeo. Entretenimiento y diversión. Esperamos que haya disfrutado de esta breve presentación. Vídeo Philips Matchline Turbo Drive. El nuevo estándar en rapidez de funcionamiento y estabilidad de imagen. De Gaulle consigue descolonizar sin problemas el África Negra. Su comunidad conserva la cooperación con Francia. Pero surge la Guerra Civil del Congo en 1961. El joven presidente Lumumba es asesinado. El general Mobutu, más cercano a Occidente, llega al poder. África entra en un ciclo de violencia e inquietud social que lo convierte en el continente menos afortunado del siglo. De Gaulle y Adenauer son los artesanos que consiguen reconciliar Francia y Alemania. Es lebe Bonn, es lebe Deutschland, es lebe deutsch-französische Freundschaft. Finalmente se está construyendo una nueva Europa. Al general de Gaulle le gustaría que esta Europa se extendiera del Atlántico a los Urales,
pero en Moscú, Khrushchev tiene problemas con China. Los apretones de manos y las sonrisas no pueden ocultar el hecho de que existe un choque ideológico y temor mutuo. En 1964 estalla la primera bomba atómica china. A pesar de las afirmaciones de la propaganda, la China de Mao está siendo atacada desde su mismo seno. Para eliminar a sus adversarios, el viejo líder lanza la revolución cultural. Con el pequeño libro rojo de su líder en la mano, los guardias rojos exigen el retorno a la pureza ideológica. El país cae en la anarquía y Mao tiene que acudir al ejército para restaurar el orden. Las depuraciones y la represión convierten a multitudes en víctimas de la revolución cultural. China no está lejos de la dictadura militar. Lin Piao aparece como sucesor de Mao. Las diferencias ideológicas amplían la distancia con Moscú. Todos los días, millares de chinos se manifiestan ante la embajada soviética. Los dos gigantes del comunismo podrán incluso ir a la guerra. Che Guevara viaja a Pekín. El compañero de Castro es muy popular en Occidente. Esta es la época en la que los jóvenes sueñan con la revolución mundial como ejercicio intelectual. Se considera que los valores del oeste son los típicos de América, cuya intervención en Vietnam es ampliamente criticada. En 1965, América está envuelta en esta guerra. En julio, 125.000 marines desembarcan en Vietnam. América se ve envuelta en el torbellino. Los cuarteles generales continúan pidiendo más hombres, más material. Los subvietnamitas defensores de la libertad reciben ayuda del norte, ayudados igualmente por Moscú. América va a perder su propia imagen en esta terrible guerra. Para 1967 hay ya 500.000 americanos y caen las primeras bombas sobre Hanoi. La ofensiva del Tet ocurre en febrero de 1968. El Vietcong se encuentra a pocos kilómetros de Saigón. Nada impedirá que el norte consolide su posición en el sur. América se ve involucrada en una guerra que es criticada por los jóvenes de todo el mundo, incluidos los de su propio pueblo. Los jóvenes americanos rechazan esta guerra que no consideran asunto suyo. Con el pelo largo y prendas estampadas de flores, descubren la píldora y el amor libre. América sufre igualmente sus problemas raciales. El reverendo Martin Luther King responde a la violencia de las ciudades del sur con marchas pacíficas de protesta. Es asesinado el 4 de abril de 1968. Es el responsable de los mayores progresos en ese campo. El malestar de América hace que todo Occidente se sienta culpable y dude de sus propios valores. En Japón, como en Europa, la juventud de finales de los 60 está siempre dispuesta a ocupar las calles para oponerse al establishment, a veces violentamente.
En Berlín, Ho Chi Minh y Lenin presiden las manifestaciones. En París, Mao y Che Guevara son los ídolos de los jóvenes. Las manifestaciones de mayo están a punto de derribar el gobierno. Parece como si de repente la libertad y el bienestar hubiesen perdido todo su encanto para la juventud, que nunca ha conocido otra cosa. Simplemente se sienten aburridos. Esa misma primavera, en Praga, un pueblo que no tiene lujo alguno, ni siquiera los artículos de primera necesidad, empieza a sentir esperanza una vez más. Alexander Dubček es el representante de esa primavera. Al principio, Brezhnev, en el Kremlin, parece estar de acuerdo. Dubček cree que ha podido ganar un poco de libertad respecto al amo soviético. Su reunión es sorprendentemente agradable. Una ilusión. Checoslovaquia es invadida el 21 de agosto. Dubček pide a la población que no ofrezca resistencia a los soldados del Pacto de Varsovia. Las tropas invasoras pensaban que iban a encontrar un país en pie de guerra. Encuentran preguntas y a veces insultos de personas sin armas en las manos que se sienten presa de una furia impotente. Los soviéticos piden la presencia de Dubček en el Kremlin y entierran los esfuerzos del político. Checoslovaquia vuelve a la normalidad. Richard Nixon llega a la Casa Blanca ese mismo año. Modifica la intervención de América en Vietnam y ahora podrán hablar las dos superpotencias. Su presidencia empieza con un tremendo éxito para América en el espacio. Collins, Armstrong y Aldrin están a punto de cumplir la promesa hecha por Kennedy. ...16 de julio de 1969... el inmenso cohete Saturno despega. Directo a la Luna. 5 días después, 500 millones de personas ven a Neil Armstrong cumplir la gesta histórica. Los astronautas dejan una placa en la Luna junto con la bandera. Dice: hemos venido en paz en nombre de toda la humanidad. Y Nixon quiere la paz en Vietnam. En 1972 sorprende al mundo acudiendo a Pekín. Nixon se reúne con Mao y después de una larga marcha diplomática, las conversaciones de paz pueden empezar en París. El alto el fuego se firma el 27 de enero de 1973. La guerra ha terminado para América, pero el Vietnam del Sur queda ahora solo. Los comunistas se apoderarán pronto de él. Aunque ha sido brillantemente elegido, Nixon no terminará su mandato. La prensa revela varios fraudes políticos y financieros que escandalizan a América. Debido al Watergate, el 37º presidente de los Estados Unidos dimite de su cargo el 8 de agosto de 1975. Nixon inició la relajación de la tensión con el mundo comunista, pero dejó a América debilitada e insegura de sus instituciones. Saigón cae el 30 de abril de 1975. Sin América, el Vietnam del Sur solo puede resistir 2 años. Los últimos americanos y sus aliados abandonan la embajada presa del pánico cuando los tanques comunistas entran en la ciudad. Los helicópteros son lanzados al mar en lugar de dejarlos en manos del enemigo. América se siente humillada. La nación más poderosa del mundo ha sido vencida por un ejército popular. El policía del mundo tardará muchos años en superar el trauma.
La creación de Israel convierte a los palestinos en un pueblo sin territorio. En sus campamentos, con el odio a los judíos, convierten a Medio Oriente en un barril de pólvora. En 1967, el coronel Nasser inflama el mundo árabe y reúne a su ejército en el canal de Suez. El rey de Jordania está a su lado. Sin esperar que se declare la guerra, Moshe Dayan lanza sus tanques a través del desierto y bombardea la aviación egipcia antes de que pueda despegar. La guerra solo dura 6 días. El vencedor, Israel, amplía sus fronteras una vez más. Ocupa el Sinaí, el Golán y la mitad de Jordania. El odio árabe aumenta en consecuencia. El movimiento palestino de Yasser Arafat decide utilizar el terrorismo para llamar la atención del mundo. El presidente Sadat ha sucedido a Nasser, rompe sus lazos con la Unión Soviética y acude a América. En 1973 se declara la guerra del Yom Kippur. La coalición árabe es vencida de nuevo, pero esta vez el ejército egipcio causa muy buena impresión. Con la cabeza alta, el presidente Sadat viaja a Jerusalén. He aquí la imagen increíble de un jefe de Estado árabe hablando de paz ante los diputados israelíes. Je suis venu vers vous pour que, ensemble, nous construisions, que nous édifions une paix juste et durable et d'éviter toute effusion de sang. Egipto e Israel firman un tratado de paz un año después. Irán sufre un cambio traumático. El Shah ha empleado casi todo el dinero obtenido del petróleo en modernizar el país. Silencia a sus enemigos con ayuda del ejército y la policía secreta. El moderno Irán agita a las masas musulmanas que son enfurecidas por los mensajes grabados de un jefe religioso desconocido todavía en Occidente, el Ayatollah Jomeini. En enero de 1979 se pierde el control de la situación. El Shah abandona Teherán. Como refugiado en Francia, Jomeini prepara su regreso triunfante. Hay millones esperándolo y casi lo asfixian. Empieza el poder musulmán. Los excesos del Shah son sustituidos por el fanatismo de los líderes religiosos. La furiosa justicia de Jomeini hace que Irán retroceda 1000 años. Jomeini lanza a los guardias de la revolución contra el Gran Satán. La embajada americana es ocupada en noviembre. 50 diplomáticos son tomados como rehenes. El extremismo musulmán forma ahora parte de la escena mundial. En Irak, Saddam Hussein instiga un gobierno militar y clerical cuyos objetivos son siempre los mismos, la unidad del mundo árabe. Entre Irak e Irán, el choque es inevitable. En 1980 se declara la guerra entre los dos países. Durará 8 años y dejará millones de víctimas. El 26 de diciembre de 1979, el Kremlin se abre camino hacia Afganistán. Brezhnev ha pensado que podía aprovechar la actual debilidad de América y la ingenuidad de su presidente. El ejército soviético no se da cuenta de que encontrará su propio Vietnam en Kabul. Brezhnev está teniendo también problemas con la turbulenta Polonia. En 1980 se crea un sindicato llamado Solidaridad.
10 millones de trabajadores están detrás de un joven electricista llamado Lech Walesa. Nos movemos, dice él, luego existimos. Durante la larga noche de la libertad de Oriente, Polonia ha estado siempre moviéndose. En agosto de 1980, Solidaridad exige su derecho a existir, pero no por mucho tiempo. A la esperanza sigue la fuerza. El 13 de diciembre de 1981 se declara el estado de sitio. El general Jaruzelski es ante todo polaco. Su decisión, criticada fuertemente en Occidente, le da el tiempo que necesita para evitar la interferencia soviética. Acude a Moscú y tranquiliza a un abuelo, Brezhnev. Brezhnev muere en 1982. En los 3 años siguientes se suceden Andropov y después Chernenko en el Kremlin. Los viejos ídolos están definitivamente cansados. Así ocurre con la revolución. En marzo de 1985, el joven Mikhail Gorbachev toma las riendas del poder. Podríamos tal vez preguntarnos por las profundas alteraciones que sufrirá la Unión Soviética. Ahora, Ronald Reagan, con 69 años, parece como el anciano del mundo político. Ha conquistado la Casa Blanca con un eslogan: América se ha recuperado. Para el liberal Reagan, la URSS es el imperio de todos los males, y si queremos que el mundo libre continúe siendo libre, debe ser fuerte. América empieza de nuevo la carrera armamentística e instala sus misiles Pershing frente a los cohetes soviéticos. La Unión Soviética no puede mantener económicamente la carrera. Gorbachev declara: ya hemos corrido bastante. Los dos hombres se reúnen y vuelven a inventar la distensión y empiezan a discutir sobre un auténtico desarme. El clima cambia radicalmente. La cumbre es escena de sonrisas constantes en Washington. El acuerdo llega siguiendo las pisadas de la distensión. Y Gorbachev necesita realmente sus nuevas relaciones con América porque su país está reduciendo a pedazos. El 26 de abril de 1986 ocurre un terrible accidente en la central eléctrica de Chernobyl. Los errores de la burocracia soviética convierten este desastre en una crisis ecológica. Estalla el corazón del reactor y se forma una enorme nube radiactiva sobre la región. En el lugar cunde el pánico y los que acuden al rescate no pueden hacer más que tapar la central cubriéndola con hormigón antes de evacuar la región. Estos hombres morirán, pero nadie sabrá nunca realmente cuántas víctimas produjo Chernobyl. Transportada por el viento, la nube radiactiva contaminará el norte de Europa, que sigue sin saber lo terrible que es realmente la situación. Chernobyl es probablemente el mejor o el peor ejemplo de una sociedad que se siente enferma. Pero al menos la catástrofe tendrá un efecto positivo. La gente se hace consciente de los imperativos ecológicos para el final del siglo. En febrero de 1989, Rusia abandona Afganistán, ni vencedora ni vencida, sino desgastada por una guerra inútil. El imperio soviético era demasiado ambicioso. Ahora está tan obeso que solo puede andar con dificultad. Para Gorbachev, aún queda por hacer lo más difícil dentro de su propio país, en donde nadie cree ya en nada.
Los soviéticos no creen en la glasnost ni en la perestroika. Las palabras no bastan ya en un país tan acostumbrado a las mentiras. El pueblo simplemente desea vivir, vivir mejor, con más libertad. Gorbachov no es Stalin. Los países orientales tienen pruebas de ello. Polonia es libre, dirigida por Solidaridad. Hungría es libre y los comunistas han desaparecido de las calles de Budapest. Checoslovaquia es libre. Su presidente es el escritor Václav Havel, antiguo disidente. Todos estos países han sido debilitados por 50 años de comunismo, pero ¿qué importa eso si sus pueblos han encontrado un nuevo camino hacia su futuro? Solo China sigue pretendiendo creer en las virtudes del socialismo, aunque los jóvenes han intentado expulsar a los antiguos compañeros de Mao de los centros del poder. Gorbachov fue saludado en Pekín como un liberador, pero el anciano Deng Xiaoping no sentirá la atracción de la perestroika. El poder totalitario respondió de la única manera que sabe, con la represión. Los líderes de los que luchaban por la libertad fueron perseguidos, arrestados, torturados y ejecutados. Pero todo el mundo fue testigo y sus perseguidores viven ahora en el temor. El comunismo ha muerto y los dirigentes chinos lo saben. China aparece hoy día como una isla anacrónica. ¿Durante cuánto tiempo? No, Gorbachov no es Stalin. El símbolo más horrible de la Europa dividida cae en una maravillosa noche de noviembre en la que las dos Alemanias vuelven a unirse. Esperemos que este rostro infantil pueda simbolizar la nueva Europa que a comienzos del siglo XXI pueda seguir estando en condiciones de volver a escribir la historia, si lo hace, con más solidaridad y más fraternidad.